Este, bueno, es que técnicamente ya nos la respondió, pero ¿cuál es la importancia de que ambas ciencias colaboren? Pues La bueno, ajá, como les decía, ¿no? Desde mi punto de vista y de acuerdo a mi experiencia personal, tienen que ir de la mano. Porque nuevamente les repito, o sea, la pedagogía se va a encargar de una parte, pero al momento de diseñar, de reflexionar sobre nuestra estrategia de enseñanza-aprendizaje, no podemos dejar a un lado la psicología, porque pues la psicología es la que nos va a decir, les decía hace ratito, las etapas, por ejemplo, tan solo las etapas cognitivas del ser humano, ¿sale? Entonces de ahí nosotros para partir en una planeación debemos de tomar en cuenta esa parte. Además de que el psicólogo, bueno, pues también nos va a ayudar a encaminar esta parte de los tipos de familia, tipo de sociedad, el contexto en el que estamos, ¿no? Porque, pues sí, muchas veces nosotros como docentes, con la experiencia que vamos adquiriendo dentro de las aulas, cuando nos llega nuestro plan y programas, sí decimos, ¿no? O sea, nos dan una serie de aprendizajes esperados que hay que cumplir y dice uno, o sea, qué incongruencia, ¿por qué no es lo mismo estar en el aula que estar detrás de un escritorio diseñando planes y programas, ¿no? Yo hace ratito les comentaba a ustedes, tenemos una complejidad, vamos, ahorita en el tercer ciclo en formación cívica y ética, ¿vale? Porque mi plan y programa me marca un libro de texto y mi libro es otro. Es decir, me cambiaron desde el ciclo pasado los libros, que son dos, el libro de texto y el cuadernillo, pero de ese libro y ese cuadernillo, en mi plan y programas no viene. Yo tengo mi plan y programas de mis libros del 2011. Sale quinto y sexto, trabajamos con este plan y programas del 2011. ¿Y qué sucede? Que yo tengo libros del 2020. Entonces es cuando dice uno, ¿qué incongruencia hay detrás de las personas que están diseñando todo esto, ¿no? Porque mi plan y programa me marca una cosa, ciertos aprendizajes esperados y mi libro y mi cuadernillo me están llevando a otra cosa. Entonces son a veces cosas que los docentes ya en el aula vas haciendo o llevas a la práctica de acuerdo a tus conocimientos. Entonces dice uno, pues poquito de este, o este aprendizaje esperado, pues como que me convence para este tema y es el que voy a agarrar y es el que voy a diseñar y voy a planear mi clase. ¿Sale? Pero en este caso a lo mejor uno ya se tiene que guiar más en en el cuadernillo o en el libro. ¿Por qué? Porque pues es lo que yo le voy a, el material que yo le voy a dar al alumno. ¿Sale? Entonces, a veces ya uno dice, bueno, pues ya nada más de plan y programas, me fijo qué aprendizaje esperado me sirve o puedo adecuar a cierto contenido y es el que voy a poner en mi planeación. Y voy a diseñar yo de acuerdo a lo que yo considero, a lo que a lo mejor el psicólogo me puede guiar o a cómo yo veo mi grupo. Y ahí es cuando entra la preparación de ser pedagogo. ¿Sale? Lo que les decía yo hace ratito. Antes un maestro normalista no la tenía. Entonces, es ahí cuando uno pone en práctica lo que has aprendido y lo que no debes de dejar de la mano, lo que es la psicología, para poder partir de esas características, de esas habilidades, de esa etapa cognitiva del alumno, del contexto en el que está ese alumno y uno pueda diseñar esa estrategia o esa planeación para tratar de que sea lo más significativo para el niño, ¿no? Porque muchas veces los niños se quedan más con lo que uno explica, con lo que uno les platica, que con lo que escriben en el cuaderno, ¿no? Por ejemplo, yo soy una maestra que siempre les digo, a ver, a mí no me gusta que se memoricen un concepto tal cual, así como viene en el libro, no, entiéndanlo, ¿no? Entonces luego yo suelo explicarles y yo les digo, a ver chicos, ojo, esta plática va a venir en el examen. Mis, pero anotamos, no anoten nada, pónganme atención. Y sí trato de que cuando hago mis exámenes, porque también como docentes diseñamos nuestros propios exámenes, ¿sale? Entonces ya meto por ahí una que otra preguntita de reflexión sobre la plática o la historia que les conté, ¿no? Y a veces uno de verdad que se tiene que transformar dentro del aula. ¿Por qué? Te tienes que olvidar de todos tus problemas, de todo lo que está en casa, de lo que está de tu salón para afuera. Llegas a tu salón y te transformas, ¿no? Y si tienes que ser un primate para explicarles desde la prehistoria y caminar erguido,
o como mono, o hacer el sonido, lo tienes que hacer porque es lo que capta la atención de los niños y es lo que hace que ese aprendizaje sea significativo. ¿Sale? Entonces, vuelvo a reiterar, la psicología y la pedagogía, desde mi punto de vista, no pueden ir por separado. No deben de ir por separado para que nuestro éxito dentro del aula pues sea satisfactorio. Sí. Ok, vemos que a lo largo de esto pues han cambiado muchas cosas, como usted nos los menciona. Ahora, por último, le queremos preguntar, ¿cuál es su perspectiva respecto a la transición de la educación presencial a la modalidad en línea y cómo están involucradas ambas ciencias? Ok, mira, para empezar, bueno, digo, afortunadamente el año pasado me tocó 5º grado, lo trabajé en el colegio en el que yo me encuentro, lo trabajamos vía Zoom. Nos conectábamos de 8 a 4 de la tarde. Manejábamos 40 minutos de clase, 20 de descanso, 40 de clase y así estábamos. ¿Sale? Entonces, pues se podría decir que estuvimos de alguna manera como que sí muy al pendiente de los niños. Los niños nos mandaban evidencias, nos mandaban fotografías. Teníamos que formar por parte del colegio, a nosotros nos pidieron su carpeta electrónica de cada niño donde nosotros teníamos que ir agregando las fotografías de ciertos trabajos, de ciertas tareas, donde se viera que sí estaban haciendo lo que nosotros estábamos trabajando. Aquí el colegio también se dio a la tarea de ponerles ciertas fechas a los niños para la entrega de libros. Cuadernos no, pero sí había una revisión. Fueron 2 veces al ciclo escolar porque se han de acordar que en el primer semestre casi de la pandemia, casi 8 meses más o menos, no, bueno, como 10, porque fueron como 3 meses del primer ciclo escolar que finalizamos así, lo terminamos en junio y después nos adentramos en agosto totalmente virtual hasta como por febrero, ¿no? Que ya cambió un poquito el semáforo. Durante este periodo no hubo ningún tipo de contacto, sino ya se llevó a cabo más o menos fue por marzo, abril, el primer contacto donde los papás fueron a dejar los libros de español y matemáticas y el último se dio en junio. A manera de que nosotras maestras checáramos los libros en físico para checar cómo estaban trabajando los niños, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí fue una sorpresa, les digo, porque a pesar de que uno consideraba que estabas conectándote todos los días y que los niños te estaban viendo ahí en la cámara bien atentos, pues se daba cuenta uno que al momento de revisar, pues ya habían dejado una pregunta a medias o la letra ya toda mal hecha, ¿no? Entonces, sí son cosas que uno como que perdiste, vamos, en ese sentido, ¿no? El control de lo que es el trabajo dentro de tu salón. Otra cosa muy curiosa que también pasó en las clases virtuales fue que nosotros no solamente le dábamos clases a los niños, sino que le dábamos clase a la familia completa, ¿no? Había papás que de verdad los oías, que contestaban, o ya veías atrás al abuelito asomándose en la cámara y saludando. A mí me pasó varias veces en mis clases de historia, en 5º grado vemos lo que es la independencia, la revolución, todo esto en México, movimiento del 68, cosas así que íbamos platicando con los chicos, ¿no? Entonces, de manera virtual, pues yo me daba la tarea de buscar videos y les compartía, ¿no? Me acuerdo mucho algo que me causó así mucha sorpresa, vamos, y que los niños también, que fue muy significativo para ellos, fue que estábamos viendo el movimiento estudiantil de 1968 y yo les puse un pequeño video donde explicaban lo de la plaza, lo del guante y todo, ¿no? Cómo les disparaban a los alumnos y todo. Cuando yo termino de transmitir el video, de repente veo atrás de una de mis alumnas una abuelita y me dice, Miss, yo estuve ahí. Yo estuve en ese momento y la señora ya dijo, yo estuve y ya nos tenía una foto de ella cuando estaba en ese periodo, ¿no? En la escuela. Entonces ya la señora intervino en la clase y ella ya de acuerdo a su vivencia les explicó a los niños lo que era oír los disparos, ¿no? Ver a compañeros de su escuela en carretillas, cómo se tuvieron que ir a esconder. Entonces, toda esa parte a los niños los dejó así de, wow, no, o sea, todavía hubo alguien que nos contara esa parte. Entonces, eso fue algo positivo, vamos, que de repente por ahí había buenas intervenciones. Algo negativo, como les decía, fue que nosotros perdimos el control con los chicos en este sentido de que no hacían las cosas tal cual.
La siguiente, pues que había interrupciones del ruido, que en casa seguían escuchando música, seguían viendo la novela, el programa matutino, que ya el abuelito estaba saludando, la mamá contestaba por el hijo, ¿no? Que se oía que estaban cocinando, que por ahí de repente pasaba el papá con toalla o el hermanito en chones, y que uno como maestro te tenías que enfrentar, ¿no? A toda esa situación porque tenías que tener un monitoreo constante de las cámaras, porque a los papás se les olvidaba que sus hijos estaban tomando las clases ahí, ¿sale? O el clásico de fulanito, o sea, ¿por qué ya no estás en clase? Se me fue el internet, o se me fue la luz, o preguntabas y se quedaban que trabados, ¿no? Entonces, creo que al inicio a todos nos pasó, pero también llegó un momento en el que para ciertos alumnos se hizo maña. Entonces, creo que eso fue algo negativo para nosotros como docentes, ¿sale? El hecho, bueno, les decía, yo afortunadamente tuve quinto, ahorita yo estoy en sexto grado, y en la escuela se dio que se están dando las dos modalidades. Los papás eligieron si sus niños iban presencial o virtual. Entonces, el grupo que a mí me queda ahorita en sexto, hagan de cuenta que tengo casi la mitad de niños que yo tuve virtuales en quinto y la otra mitad no. Los conocí porque al final del ciclo escolar por ahí nos mezclaron, pero yo ya identificaba a la mayoría de los niños. Entonces, ahorita que regresan estos niños conmigo a manera presencial, los grupos dentro del colegio se redujeron. Regularmente los grupos eran de 36, 37 niños dentro del colegio, ¿sale? Ahorita se habilitó las dos modalidades y los maestros que estamos en presencial somos de 20 a 21, no hay más. ¿Sale? ¿Para qué? Por la sana distancia, las medidas de sanidad y toda esta nueva normalidad que estamos manejando, ¿no? Pero bueno, de estos niños les digo, yo tenía la mitad y la otra mitad, ya medio los conocía, pero se integran a trabajar conmigo. Entonces yo me doy cuenta con los niños que yo veo algún tema y les digo, ¿se acuerdan? Y sí se acuerdan. Pero ¿qué pasa? Que ya cambió nuevamente nuestra rutina de trabajo. ¿Por qué? Porque ya está la maestra checándome la letra, ya está la maestra checándome la ortografía, ya no está mamá respondiendo por mí, ya no tengo los distractores de la televisión, o sea, de todo lo que sucedía, ¿no? Entonces, esa es la parte o la gran ventaja que venimos a hacer con la... No pases. ¿Perdón? Sí. No, disculpe. Ah, ok. Entonces es lo que nosotros tenemos ahorita con la modalidad presencial, ¿sale? Respecto a la psicología, pues volvemos a lo mismo. Ahorita la psicología vino a ser una parte importante dentro del regreso a las clases. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que dentro de la pandemia pues hubo muchas dificultades. Tanto seres queridos que murieron, pérdidas de trabajo, pérdidas económicas, o sea, tan solo la violencia familiar, ¿sale? Todo esto nos tenía involucrados, digo, a todos, porque a todos nos golpeó de una o de otra manera esta pandemia. Pero para los niños, para el regreso a clases, cuando a nosotros se nos indica que va a haber un regreso a clases presenciales, esto fue en julio, más o menos, a finales de junio había rumores, pero en julio nos llega el oficio, nos llega ya el acuerdo que sí ya va a haber clases presenciales, pero al mismo tiempo nos lanzan un programa respecto a la convivencia, respecto a los valores, respecto a la importancia, sale de las emociones de los niños, donde nosotros pues teníamos que ser primordialmente empáticos, entender que muchos niños se quedaron a lo mejor sin los abuelos que los cuidaban, sin los papás, porque hubo también muchos papás que fallecieron o que perdieron un trabajo, una posición económica. Entonces nosotros nos decían ahí en el acuerdo, o sea, sí está bien, maestro, vas a llegar y vas a querer hacer tu avance, vas a querer hacer tu examen de diagnóstico, vas a querer avanzar académicamente con los niños. Pero antes de que tú quieras hacer esto, tú tienes que checar cómo están tus alumnos emocionalmente. ¿Por qué? Porque un alumno que no está bien emocionalmente no te aprende. ¿Sale? Entonces aquí es donde la psicología entra de la mano al 100% a dirigirnos a nosotros como docentes con ciertas estrategias, con ciertas dinámicas, ¿sale? Que nos ayuden a nosotros a entender la problemática que les desató a cada uno de nuestros alumnos
dentro de su casa la pandemia. Y otra cosa importante que nos marcaba esto, no solo vas a checar la estabilidad emocional de tu alumno, antes de que sea la de tu alumno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te fue, maestro, en estar en una situación virtual donde los niños se metieron a tu casa, vamos así? ¿Por qué? Porque ya cada uno de nosotros estábamos compartiendo nuestros hogares, ¿no? Donde a lo mejor el maestro pues cuidabas como que un pedacito de pared y ahí trabajabas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que los niños en todo están, ¿no? A mí me pasaba que los jueves pasaba el señor del cloro vendiendo con su musiquita, ¿no? Entonces un jueves estaba yo dando clase y no pasó, pero yo no me percaté. Yo seguía dando mi clase y dice uno de los niños, Miss, hoy no pasó el señor del cloro, ¿qué le habrá pasado? Y dice uno, o sea, ¿cómo el niño, yo le estoy explicando y él está al pendiente de que no pasó el señor del cloro, ¿no? Y detectó que era jueves y que ya eran las 9 y el señor no había pasado. Entonces dice uno, los niños vieron lo que es la casa de uno y nosotros, pues también pudimos ver cómo viven ellos, ¿no? Que a lo mejor muchas veces los papás, pues en la escuela, como que, ay, sí, vete peinadito, vete. Y en las clases virtuales, o sea, así de que se paraban casi y la pijama se ponía en la parte de arriba y ya siéntate ahí en la computadora y ya estás con la maestra, ¿no? Sin desayunar, sin hábitos de dormir. O sea, todo eso nosotros nos enfrentamos ahorita en el regreso a clases. ¿Por qué? Porque se perdieron muchos hábitos también. Entonces, pues todo va de la mano. Nuevamente lo vuelvo a decir, la psicología y la pedagogía van de la mano para que podamos tener un éxito y sobre todo ahorita con toda esta transición, ¿no? Que sí, que no. Yo digo nada más, como sociedad tenemos algo muy incoherente. Yo también soy madre de familia y yo digo, muchos papás, yo los escucho que dicen, es que no regresemos a clases presenciales porque el contagiadero y que no sé qué, ¿no? Dice uno, bueno, va, es válido, está bien, es tu argumento que tú me das, te lo acepto, ¿no? Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué si tú te preocupas porque tu hijo no regrese a una clase presencial, por qué lo tienes en la calle jugando? ¿Por qué va al tianguis? ¿Por qué va al centro comercial? ¿Por qué va al cine? ¿Por qué lo tienes en una fiesta? ¿Sale? Porque eso sí, en eso los papás no pueden faltar. Entonces yo digo, ahí es donde como sociedad tenemos una gran incongruencia, ¿no? A mí, por ejemplo, muchos papás de mi calle donde vivo me decían, ¿cómo ve? ¿Cómo ve, maestra? Porque siempre te preguntan, ¿que mi hijo regrese a la escuela o no? Es que en la escuela donde va mi niño no hay agua, que no sé qué. Y yo le decía, bueno, si usted me dice que no quiere que regrese porque se va a contagiar, señora, ¿por qué lo deja salir a jugar? Y sin cubrebocas. Aquí está en contacto con todos los niños de la calle. Le digo, si usted está de acuerdo que en la escuela no hay agua, mándele su gel antibacterial, mándele su doble cubrebocas. Lo importante es que su hijo vuelva a regresar a clases y vuelva a adquirir esos hábitos de ser formal, de tener una educación formal, ¿no? Yo hace poquito estaba pensando y dije, bueno, cuando empezamos la pandemia, los chicos, digamos, de que estaban en cuarto, tomaron la mitad de cuarto grado presencial. Nos fuimos. Quinto grado lo tomaron virtual. Dices, no entraron a la escuela. Y todos los niños que ahorita están en sexto grado, que no quisieron regresar a la escuela y siguen en virtual, si el siguiente año ya se hace obligatorio que regresemos a presencial, ¿se imaginan ustedes el cambio y a todo lo que se van a enfrentar estos niños que dejaron de cuarto y van a ingresar a una secundaria a un nivel distinto? O sea, digo, son cosas que a lo mejor como papás no nos preguntamos, pero que como docentes sí vemos esa parte, ¿no? Porque dice uno, de por sí cuando uno tiene sexto grado y el niño se va a la secundaria, ¿qué te dicen los papás? Es que mi hijo no era así. Entró a la secundaria y cambió. O sea, dice uno, y son meses. Ahora imagínense los chicos que terminaron de estudiar educación presencial en cuarto y van a ingresar a la secundaria donde todo es distinto, donde los maestros son distintos. Entonces yo creo que eso es algo de lo que no nos hemos cuestionado. Y nosotros que estamos frente a grupo todos los días, son cosas que nosotros pues sí nos cuestionamos y sí nos preocupa como docentes. El decir, ¿qué va a pasar con estas generaciones que vienen? Si de por sí nosotros trabajábamos con generaciones que nos costaban
ahora con estas generaciones que están perdiendo el hábito de estudio, pero ¿qué va a pasar? Que el día de mañana, ¿quién va a ser el culpable? El docente, el sistema educativo. Los papás no, porque ellos están cuidando la integridad física y de salud de sus niños, ¿verdad? Los maestros no. Pero yo sí permitía que anduvieran fiestas, que anduviera jugando, pero que no fuera a la escuela. Entonces yo creo que eso es algo muy fuerte que se nos viene, muy, muy fuerte, y que también como docentes nos debemos de preguntar, ¿cuánto tiempo más vamos a tener una educación presencial? Porque esto se vio que se puede hacer, que se va a hacer, y van a ver ustedes que va a haber generaciones futuras donde su educación ya sea a distancia, no solo a un nivel superior, sino que ya va a ser a un nivel más bajo, y créanme lo que algo de lo más triste es que se va a perder son las relaciones sociales, esas relaciones afectuosas que tenemos entre alumno, maestro, bueno, alumno y docente, alumno con alumno y docente con docente, porque somos finalmente un núcleo. Yo siempre les digo a los niños, a ver, cuando estamos en el salón de clases, todos nosotros nos convertimos en como en una comunidad, como en una sociedad, todos somos parte de y todos somos indispensables para ellos, ¿sale? Como una familia. Entonces, al llegar todo lo que es esta educación virtual, pues todo esto se va a perder. Y si nuestra sociedad está llena de personas sin valores, no me quiero imaginar qué va a pasar cuando ya no exista la escuela como tal. Porque digo, es algo eminente, algo que se va a venir, que ya no tarda mucho en que la educación va a ser distinta y va a tener una gran transformación, ¿no? Entonces, ¿algo más, chicos? Entonces, en lo personal, le gusta más la escuela presencial. Con los chicos de educación básica, yo considero que sí debe de ser presencial. Cuando ya se da a un nivel superior, bueno, creo yo que aparentemente todos ya están en una edad donde ya son responsables, donde ya son, ¿cómo les diré?, autónomos, ¿sale? O sea, que ya el maestro no tiene que estar cuidando tu ortografía, no tiene que estar cuidando tu letra, tu espaciado. ¿Por qué? Porque ya pasamos por esa etapa, ¿sale? Sino que en educación básica, estoy hablando de preescolar, primaria y secundaria, considero yo que sí debe de tener una mayor relevancia la educación presencial. Sin embargo, sí me estoy temiendo que la educación virtual llegue a estos niveles y se pierda toda esta parte con las futuras generaciones. Pues sí, han sido varios factores que han afectado mucho esta educación hoy en día. Y pues bueno, esto sería todo de nuestra parte. No sé si usted tenga alguna duda, sugerencia, algún comentario que nos quiera hacer. Ok, chicos, pues yo nada más lo que les puedo ofrecer con base a mi experiencia de ser pedagoga, que nosotros debemos, si ustedes se quieren dedicar a la parte de educación, ¿sale? Desarrollarse en el ámbito educativo, debemos de ser muy observadores. Debemos de ser críticos y reflexivos y muchas veces sabernos callar lo que vemos, ¿sale? Porque a lo mejor de repente uno dice, pues yo le voy a decir que le haga así, la estrategia, ¿qué opino? Y nuestra sociedad no tiene gran resiliencia para que nosotros le digamos lo que consideramos que estamos mal, sino hay que tener y hay que aprender a tener una gran táctica para hablar, sobre todo con los padres de familia, donde hacerles entender que hay cosas que pueden mejorar, pero sin así como que ponerles la llaga, ¿no? El dedo en la llaga, sino que como que sutilmente. Y otra, que a veces se van a enfrentar a padres de familia muy alterados, muy groseros, ¿sale? Y que entonces uno, como servidor público, que en este caso nos convertimos al ser docentes, ¿sale? Siempre sonreír. Aunque te estén diciendo la peor grosería del mundo, uno debe de ser sereno y decir, sí, señor, muchas gracias. Gracias, es usted muy amable. ¿Sale? ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar muchos problemas. ¿Sale? El papel del docente ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Entonces creo que en nosotros debe de caber la prudencia
Y como dicen por ahí, si te dan una bofetada, pues pon la otra, pero nosotros tenemos el sartén por la mano, ¿sale? Porque si no, si nosotros no controlamos nuestras emociones, si nosotros no aprendemos a relajarnos, a hacer así como que, ah, sí, señor, sí, muchas gracias. Ay, gracias por sus observaciones. Vamos a sacar nuestro yo interior. ¿Y qué es lo que pasa? Que con una pequeña demanda te quitan tu cédula profesional y ya no puedes laborar. ¿Sale? Y de verdad que créanmelo, chicos, las sociedades van cambiando y los papás cada vez permiten menos que uno les diga que están mal con sus hijos. ¿Por qué? Porque los papás de ahora también son los papás buena onda. ¿Sale? Entonces, uno tiene que aprender a mediar y les digo nuevamente, mi consejo como docente a lo largo de todo este tiempo es que cuando se dirijan con los padres de familia sean serenos, tranquilos y piensen mucho lo que van a decir antes de decirles algo. Y siempre con una sonrisa. Aunque ustedes estén de coraje por dentro, así temblando, ustedes así de, sí, señor, muchas gracias. Y con los niños no hay que ser autoritarios al 100%, pero sí hay que mantener un grado de autoridad con ellos, ¿vale? Hay que referirnos con ellos tampoco de mi bebé, mi amor, eres lo mejor del mundo, porque también se nos crece y se nos van los niños de las manos. Sale siempre con respeto con ellos, hablarles con mucho respeto y siempre tratar de que ellos reflexionen sobre lo que está pasando a su alrededor. Yo les digo luego a mis niños, bueno, a ver, vamos a platicar y ya nos... Digo, a veces pierdo hasta una hora, chicos, de verdad, platicando con ellos, los dejo que se expresen, después reflexionamos y les digo, espero que algún día, cuando sean viejitos, se acuerden de mí y digan, ay, mi maestra nos dijo esto, y créanmelo, que es la mejor satisfacción que uno puede tener. El que por ahí te encuentres a gente que te digan, ah, es que usted fue la maestra de mi primo, de mi y la recuerda y le manda saludos, ¿no? Entonces, sean serenos, chicos, sean serenos. Es una carrera que necesita mucha paciencia, mucha dedicación. Siempre hay que leer, siempre hay que prepararnos. O sea, es una carrera que uno nunca deja de aprender. Porque aunque estemos ya dentro del labor, dentro de lo que es estar ya dando clases, a cada rato nos llegan nuevos programas, nos llegan nuevos acuerdos, nos llegan nuevos libros. Entonces es alguna carrera que uno nunca de verdad dejas de aprender. ¿Sale, chicos? Entonces, pues mucha suerte, ya les falta poco y si algún día necesitan alguna plática o algo y está en mis manos poderlos ayudar, adelante. O sea, digo, si les puede servir un poquito de mi experiencia, de verdad que yo se las brindo de todo corazón. En el momento que yo me preparé, yo tuve grandes maestros. Yo les comentaba hace ratito, yo estudié en una escuela sabatina. Algunos de mis compañeros ya eran maestros, pero normalistas. Y yo estudié con pura gente adulta, ya se dedicaban en el labor, o sea, ya estábamos en el ámbito educativo. Entonces, cuando yo estudié con ellos fue muy padre. ¿Por qué? Porque todos ya laboraban como maestros y aprendimos mucho. Y teníamos maestros que decimos de verdad que nosotros necesitábamos ese tipo de preparación. Yo siempre la he agradecido y creo que muchas veces, lejos de aprendernos un cuestionario para un examen, leer un libro, a veces necesitamos escuchar a docentes. ¿Para qué? Para que uno pueda ir adquiriendo ese tipo de cosas, porque no es lo mismo estar en clase aprendiéndote todo que llevar todo a la práctica. Entonces, con todo gusto, chicos, nada más me contactan y yo estoy aquí si necesitan algo, ¿vale? Muchas gracias. Y pues muchas gracias. No, De antemano le agradecemos también su tiempo y pues que haya sido expresiva y que nos haya resuelto todas las dudas que tuvimos. Le agradecemos todo y pues gracias también por el consejo. Y pues eso sería todo de nuestra parte. No sé si mis compañeros quieran agregar algo más. Sí, bueno, yo con esto ya finalizo. Ok, chicos, si ustedes no me digan patito porque yo hago papá y no me callan la boca. Entonces, No, y está muy bien porque sí, al final de todo, pues resolvió muy bien nuestras cuestiones que teníamos y se lo agradecemos muchísimo. Entonces, Sí, muchas gracias. chicos, hay que preparar, de verdad que muchas veces cuando ya ustedes se vayan a enfrentar a
a estar en un salón de clases, las primeras veces den sus clases frente al espejo. ¿Sale? Porque muchas veces uno da la clase, pero con cara de palo y los niños así no aprenden. Entonces hay que transformarnos, hay que brindarles una sonrisa y de verdad que los niños son muy rápidos, aprenden a querer muy rápido a uno. Y si uno se los gana bien desde el inicio, obtiene uno grandes resultados, de verdad. Entonces, desde ahorita vayan practicando, vayan haciendo sus monólogos. Algo que también es muy importante dentro de lo que es la docencia, es que cuando, aparte de que nosotros seamos expresivos con nuestra cara, con las manos. Bueno, ahorita porque no me alcanzan a ver, pero yo estoy hablando con ustedes y mis manos están aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces los niños se distraen rápidamente. Cuando uno les mueve las manos, los dedos, hace sonidos, los niños están así, siguiéndote. ¿Sale? Entonces Sí. es una técnica que también les va a servir mucho cuando ustedes den clases. ¿Sale? No sean maestros robot, porque los niños no hacen caso. Entonces hay diferentes cositas, vayan preparándose, chicos. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Bye.